esta computadora. Ya, ahí aparece grabando, ¿sí? Ya, ya, vamos a comenzar nomás entonces. Ya, en primer lugar necesito que todos con la hojita que pedí dibujen el campo de juego. Da lo mismo si le ponen toda la, la parafernalia de línea y todo, pero necesito que el campo de juego, hasta dónde llega ahí. Un minutito para eso, un minuto y medio. Y después si lo pueden mostrar a la cámara. El campo de juego. Estamos, ¿quién está terminando? ¿Quién lo tiene listo? Si alguien lo tiene listo, que lo vaya mostrando a la cámara, ¿no? Julián, Tomás, no sé, los veo con lápiz, cuaderno. Un bosquejo bien rápido nomás de lo que es el campo de juego. ¿Estás listo, Juli? Ya, ¿qué fue lo que dibujaste ahí? Veo una H, veo... Está ahí muteado. Lingol. No estoy seguro si el Lingol es parte del campo de juego. ¿Incluyendo el Creo que ingol sí. lo dibujaste? Sí. Ya. Molina, muéstralo. Ya, eso incluyendo el ingol, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Tomás, ¿incluyendo el ingol también? No. Ya. Zurita, no, está ahí muteado. Entra un poquito más cerca, ya, incluyendo el ingol. ¿Alguien más que quiera mostrar los que están? Mi cámara se ve mal, pero es lo mismo, incluyendo el engol. Ya, ya. Esas dudas las vamos a responder ahora. Ya, partiendo. Vamos a ver hoy día la ley número 1, que es la ley del terreno. El terreno de juego, obviamente, donde practicamos el rugby. A ver, esta cosa no avanza. Segundo. Ya. El terreno en sí, la World Rugby lo define como el área total mostrada en el diagrama del terreno en la ley número 1, que es lo que vamos a ver en un poquito más a continuación. Pero esa es la definición que tiene la World Rugby como terreno. El terreno corresponde a la superficie de juego, o sea, las como leyes que tiene la World Rugby para esta ley es que bueno, la superficie de juego debe ser segura. Esto quiere decir que no tenga algún tipo de vidrios, por ejemplo, que no haya cosas que puedan hacerle daño a los jugadores que están en la cancha, o hoyos, por ejemplo. Es idealmente que no los tenga. O sea, por ley no los puede tener. El número 2, los tipos de superficie son césped, arena, tierra, nieve o césped artificial. Esto que cumpla con la reglamentación 22 de la World Rugby. Esto quiere decir que la calidad, por decirlo así, del césped tiene que ser óptima para el juego. Si es un césped que más el daño que producen los jugadores, no se puede jugar. Número 3, las dimensiones del área de juego se muestran en el diagrama del terreno, que es el que vamos a ver ahora. Esta es una foto general de lo que es el diagrama del terreno y nos muestra que el largo de la cancha puede ser desde los 94 a los 100 metros de largo. Esto es de la línea del comienzo del ingol hasta la otra línea del comienzo del ingol. De ancho del total de la cancha es de 68 a 70 metros, mínimo de 78 y un máximo de 70 metros de ancho de la cancha.
en general. Y los sin gol pueden medir, o sea, deben medir desde 6 hasta 22 metros de largo puede tener un ingol. Por eso que muchas veces, por ejemplo, en algunos partidos internacionales vemos que un ingol es muy cortito y en otros que el ingol es demasiado largo, que casi la mitad de una cancha. Pero eso es lo que dice la World Rugby, que tiene que ser de 6 a 22 metros el largo de este ingol. Y nos define las líneas de la cancha. Tenemos la línea de gol, que es donde comienza el gol, la línea de 22 metros, que está a 22 metros desde la mitad de la cancha, o sea, desde la línea de gol hacia, se cuentan 22 metros y se marca una línea continua, y luego de eso, a la mitad de la cancha, tenemos la línea de mitad de la cancha. A 10 metros de la línea de mitad de cancha tiene que haber una línea discontinua a la distancia de 10 metros de la cancha, ¿sí? Tenemos también desde la línea de touch, que en los laterales tenemos en el comienzo una línea a 5 metros, que es donde se marca principalmente la línea de line, por ejemplo, de ahí comienza. Y tiene que haber una línea de a los 15 metros finalizando la línea de touch, de que el espacio que se tiene para jugar en line out. Aquí marca una cosita, una línea que dice de 0,5 milímetros, o sea, de 0,5 metros, que tiene que ser como el ancho de las líneas, en este caso de la mitad de la cancha, para que sea visible y se pueda jugar. Nos marca también en esta foto del área total, cómo deben ser, por así las bancas de los jugadores suplentes, pero eso no es tan relevante al momento de jugar, que en este caso serían de 10 por 3 metros, ¿cierto? Lo que tenemos que tener claro son las líneas en el juego. Al final abajo tenemos la línea de touching goal, que es al lateral. Tenemos luego de eso la línea de gol. Después de eso la línea de 22 metros, que los 22 metros se cuentan desde la línea de gol hacia adelante, no desde la mitad de la cancha hacia la línea de gol. Desde la línea de gol se cuentan 22 metros y se marca una línea continua. Luego de eso, la otra línea continua que tenemos es la línea de mitad de cancha, ¿cierto? Y a partir de la línea de mitad de cancha se debe marcar una línea discontinua a los 10 metros de esta. Entonces tenemos la línea de mitad de cancha, la línea de metros, la línea de 22 y la línea de ingol, o sea, de gol. Y luego de eso viene el ingol, el espacio del ingol. Pasando, terminando el espacio de ingol en la línea de pelota muerta. Que ahí ya no se puede jugar, no se puede hacer nada con la pelota y se compra dependiendo de la infracción que haya correspondido. El terreno. Tenemos como continuación a la imagen que el área de juego de forma rectangular, ¿cierto? Que es desde los 94 a los 100 metros y de los 68 a los 70 metros. Cualquier variación de estas dimensiones debe ser aprobada por la unión correspondiente para competiciones nacionales o por la World Rugby para partidos internacionales. Esto en nuestro caso se ve poco, por decirlo así, porque nosotros no tenemos la cantidad de canchas suficiente para decir no vamos a jugar aquí, vamos a jugar allá, etc. Por decirlo así, a esta variación de la ley nosotros hacemos un poco de caso omiso, ya que en la región tenemos canchas que son muy cortas y a veces uno si se va y va a medir, capaz que no tenga la superficie adecuada, pero sí se permite jugar. El punto número C, que es cuando la longitud del campo de juego sea inferior a 100 metros, la distancia entre las líneas de 10 metros y las líneas de 22 metros se reduce en consecuencia. Entonces esto se va dependiendo de cómo sea nuestra cancha, quizás no van a hacerlo, si yo cuento la línea de 22 metros, puede que esté al lado de la línea de 10 metros, entonces eso se tiene que hacer, por decirlo así, de acuerdo al área de juego que yo tengo para jugar, si es que no se cumple con la reglamentación oficial. Cuando el ancho del área de juego sea inferior a 70 metros, la distancia entre la línea de 15 metros se reduce en consecuencia, ¿cierto? Esto es en el ancho, ¿cierto? Entonces la línea de los 15 metros de line que tengo para jugar, que principalmente se usa para eso, esto se debe igual reducir.
adecuarse al tamaño de la cancha. El área perimetral no debe ser inferior a 5 metros cuando sea posible. En la siguiente imagen vamos a ver a qué se refiere con el área perimetral. El área perimetral o perímetro de juego, tenemos aquí en la foto en la de acá, el área perimetral, ¿cierto? El área que rodea toda la cancha debe ser de al menos 5 metros, ¿cierto? De espacio, que no haya nada que pueda interferir. Lo que nos pasaba a nosotros, por ejemplo, en Bellavista, que en la línea de los postes de luz estaban, uno contaba, no había una distancia de 5 metros, ¿cierto? Pero lo que se hizo en ese caso, se le pusieron unas protecciones para evitar algún tipo de lesión o algo que pueda haber ocurrido. Entonces el área perimetral es todo lo que está por fuera de la cancha. El perímetro de juego es la tercera imagen desde arriba, ¿cierto? Que corresponde a toda el área, incluida el área de juego, más el área de perímetro. A eso corresponde el perímetro de juego. A toda el área, ¿cierto? De la superficie en el fondo de la cancha. El área de juego corresponde entre ingol e ingol. Estas definiciones tienen que tenerlas muy claras porque cuando entré el otro día a la competición, ¿cierto? Emilio le hizo una pregunta sobre el campo de juego y, digamos, en estas cosas uno se puede confundir o se tiende a confundir de cuáles son las áreas. Entonces, el área de juego incluye a los in-goal y el campo de juego, que es lo que yo les pregunté al comienzo, va desde la línea de gol a la línea de gol. No incluye los in-goal. El campo de juego de línea de gol a línea de gol, ¿cierto? Y el área de juego corresponde de in-goal a in-goal, de línea de pelota muerta a línea de pelota muerta, que la línea de pelota muerta es la del final del in-goal, ¿cierto? Tenemos la definición del in-goal, que corresponde, ¿cierto?, a un área de entre 6 a 22 metros. Esa es la línea de in-goal. El espacio de in-goal no es una línea, es un espacio. El espacio entre líneas de 22 metros, que es cierto que va desde la línea de gol a la línea de 22 metros. Entonces, de la línea de 22 metros hacia abajo corresponde a ese espacio. Y la zona del scrum, que se puede realizar desde la línea de 5 metros. De touch, se deben contar 5 metros, ¿cierto? Entre esas líneas de 5 metros hasta la línea de 5 metros desde el in-goal, que ahí también se marca una línea discontinua. Me olvidé nombrar eso delante al comienzo. Del in-goal se marca una línea a 5 metros que es discontinua, que es donde nos da la zona del scrum. Esta línea de 5 metros se da por toda la cancha y debe ser discontinua, y al largo de la cancha y en el ancho también, desde la línea de gol se deben contar 5 metros y es una línea discontinua. Siguiente diapositiva. Ya, las líneas. Como punto 4 tenemos que hay líneas continuas dispuestas como se indica en el diagrama del terreno, ¿cierto? En la imagen anterior. Las líneas continuas son la línea de pelota muerta, que es la última línea en el ancho de la cancha, y las líneas de gol, ¿cierto? Que es donde nos da el campo de juego, y las líneas de touching goal, que es por el lateral. Todas esas líneas son de continuas. La línea de gol, la línea de 22 metros, la línea de mitad de cancha y las líneas de touch. Esas son todas líneas continuas. Luego tenemos líneas discontinuas, dispuestas como se indica en el diagrama del terreno. Cada trazo de cada línea discontinua tendrá 5 metros de largo. Entonces cada línea tiene una distancia de 5 metros de largo, y hay líneas discontinuas a 5 metros de y paralelas a cada línea de touch. Es lo que yo les decía sobre la zona de scrum. Estas líneas están discontinuas y están a 5 metros, desde la línea de touch del lateral a 5 metros adentro de la cancha, y desde la línea de gol a 5 metros sobre la cancha. A 15 metros de y paralelas a
cada línea de touch. Del lateral se cuentan 15 metros y nos da, digamos, el fin al juego del line out, principalmente. Otra línea discontinua a 10 metros de cada lado y paralelas a la línea de la mitad de cancha. Paralela, ¿cierto? Va ahí, paralela. Entonces la línea de 10 metros desde la mitad de la cancha tiene que ser discontinua. A 5 metros, otra línea discontinua a 5 metros de y paralelas a cada línea de gol. Esto es lo que indicamos delante, entonces esta no, a 5 metros de la línea de gol, lo que nos permite jugar un scrum muchas veces en esa zona. Hay una línea de 0.5 metros de largo que cruza el centro de la línea de la mitad de la cancha, que es está a la mitad de la cancha, ¿cierto? Y como al medio tenemos como una línea chiquitita que es el marca el centro de la cancha. Esta es una línea continua, pero es cortita. Ahora nos vamos a lo que es, déjame ponerlo acá, a las H, o sí, a la H. El punto 7 que dice, cuando se coloquen los protectores de los postes de gol, la distancia desde la línea de gol hasta el borde externo del acolchado no debe exceder los 0.3 metros, o sea, los 30 centímetros. El ancho del acolchado de la H no debe ser mayor a los 30 centímetros. Sobre el diámetro de la H tiene una altura mínima de 3,4 metros. Esa es la altura mínima que debe cumplir según la reglamentación de la World Rugby. Hacia altura, por decirlo así, de lo máximo, hay H que son muy, muy largas, pero no sé, tampoco se recomienda, ya que digamos, por condiciones climáticas o meteorológicas quizás puede haber un accidente. Pero la altura mínima que tiene que tener la H, ¿cierto? La vara, el palo, tiene que ser a 3,4 metros. El ancho de esta H tiene que ser de 5,6 metros. Eso tiene que ser el ancho de la H, por reglamentación de la World Rugby. Y la parte superior del travesaño de la H tiene que ser de 3 metros hasta la parte superior del travesaño. O sea, del suelo hacia el travesaño deben haber 3 metros. Eso por reglamentación de la World Rugby, ¿cierto? De la H como debe ser o como debiese ser. Lo que nos pasa a nosotros muchas veces acá, por ejemplo, en Concepción, que ocupan la línea del arco, ¿cierto? El travesaño del arco, lo ocupan como línea superior del travesaño. Pero por decirlo así, si se jugara un partido oficial nacional de selecciones, no se podría ocupar ese tipo de H. Por eso que cuando se jugó los partidos en el Estadio Nacional, se sacaron los arcos y se pusieron una H con la reglamentación que la World Rugby pide, porque no servía tener un travesaño del arco de fútbol como línea superior. Los postes con bandera. Hay 14 postes con banderas, cada uno con una altura mínima de 1,2 metros, 1,20 metros. Un poste con bandera en cada intersección de la línea de touch en gol, en los extremos, ¿cierto? Con las líneas de gol. Entonces, al comienzo de la línea de gol, digamos, en el vértice de la línea de gol con la línea lateral, tiene que haber una bandera. Y al final de la línea de touch en gol, que es donde está la línea de juego muerta, de pelota muerta. Un poste con bandera cada intersección, ¿cierto? Con la línea de touch and goal, con la línea de gol, y uno cada intersección en la línea de touch and goal con las líneas de pelota muerta. 8 postes con banderas en total, que entonces serían 4 por área de ingol. En comienzo, un poste con bandera alineado con la línea de 22 metros y otro con la línea de mitad de cancha. A ambos lados de la cancha, 2 metros fuera de la línea de touch y dentro del perímetro de juego. Esos serían 6 postes con banderas en total. Serían 4 entre la mitad de la cancha, o sea, de la línea de mitad de cancha, uno a cada lado, ¿cierto? La línea de 22 metros, uno a cada lado, y en la otra línea de 22 metros, uno a cada lado. Esta es una separación de 2 metros de la línea lateral de touch. ¿Por qué esta va a 2 metros y por qué la línea de ingol
las banderas de in-goal no están a esa distancia, porque dentro del campo de juego, ¿cierto? Que es de gol a gol, si yo choco con la bandera, ¿cierto? Puede ocasionar un accidente. Y en el in-goal se ponen en esa parte porque ayuda a identificar, por ejemplo, las situaciones de try. Si es que marcó sobre la bandera o alcanzó a entrar al marcar adentro. Y por lo general estas banderas tienen alguna especie de acolchado en caso de que pueda haber una lesión, para evitar este tipo de jugadas peligrosas. Como objeciones al terreno, las cosas que no pueden pasar, los equipos deben informar al árbitro cualquier objeción que tuvieran antes de comenzar el partido. Y punto 12, el árbitro intentará resolver los problemas y no deberá comenzar el partido si alguna parte del terreno se considera peligrosa. Es lo que muchas veces como asociación nos pasa, ¿cierto? Que una cancha tiene un hoyo muy feo o no están las condiciones para jugar. Esta siempre la de evaluar el árbitro. Si es que se puede, el campo de juego está apto para poder disputar un partido, o si es que tiene cosas que quizás se puedan solucionar en el momento, eso lo decide el árbitro. Por eso es importante que los equipos, ¿cierto? O los jugadores, el capitán, por ejemplo, no sé, el campo de juego tiene alguna situación X, debe informarlo al árbitro y el árbitro va a decidir si se puede disputar el partido o no se puede disputar el partido, ¿cierto? Porque a lo mejor hay un hoyo gigante de 2 metros, o a lo mejor yo después de la H no hay un espacio de in-goal suficiente. Eso lo tiene que evaluar el árbitro dependiendo de las condiciones que hay en la cancha. Y esa es toda la presentación. Preguntas. Molina. Digo, por ejemplo, si hubiéramos tenido que jugar en el estadio atlético, en donde el espacio que ocuparíamos con un gol tenía como esa tapas de agua, esas bolas de cemento, Sí, sí, sí. el otro pudo haber alegado con respecto a eso, así como Sí. decir que, digo, que Sí, eso por estaba como ejemplo, en sí lo puede haber alegado, pero por ejemplo, el que está encargado de hacer eso, de revisar el campo de juego, es el árbitro. Y por ejemplo, lo que pasa en esas situaciones, lo que nos pasó en Bulnes, por ejemplo, cuando jugamos el Seven de Gordos, que había una parte que había cemento terminando el ingol, o como a la mitad del ingol, entonces se pusieron unas colchonetas. Digamos, ese tipo de medidas se podría utilizar para evitar esas zonas de que puedan ocasionar algún accidente. ¿Cachai? Entonces, esas situaciones las tiene que ver el árbitro y analizar si es seguro jugar o no es seguro. Lo que aparecía en el punto 1, si no me equivoco, que decía como que tiene que ser un área segura de juego para poder disputarse el partido. Otra pregunta o otra duda o alguna anécdota, no sé. Seba, yo tengo una pregunta. Pancho, dime. Esta ley, la ley número 1, ¿tiene algún principio? Por si es que nos llegan a preguntar cuál es el principio de la Lo ley busqué y número 1. no tiene un principio, ya que son como definiciones solamente del juego, que son condiciones que se tienen que dar para poder jugar un partido. No es como que el principio de la ley número 1 es, no sé, jugar al rugby. No. Lo que sí, por ejemplo, lo que indica el punto 1, está acá, que la Que debe ser superficie de segura. juego debe ser segura. ¿Cachai? Ese es como punto número 1. ¿Y por qué es tan importante? Ya que si si por ejemplo yo como árbitro digo ya juguémoslo y aunque hay un hoyo a la mitad de la cancha, ponte tú, se quiebran 2 jugadores, la responsabilidad es netamente mía como árbitro no haber previsto esa situación. Porque yo vi ese hoyo y dije juguemos, entonces cae la responsabilidad sobre mí. Siempre el campo de juego debe ser seguro para disputarse el partido. Otra pregunta, otra duda. ¿Te quedó claro, Mancho? Sí, muchas gracias. Sí. Yo, Seba, quiero hacer una acotación con respecto a lo que preguntaba el Pancho. ¿Algún principio o algo? El Pancho se acordó de lo que el Emilio preguntó primero ese día y no Sí. recuerdo quién fue que contestó el tiro. Súper claro, ahí está la respuesta. Esto, la imagen que estamos mostrando el Seba ahora, es la imagen donde más les pueden sacar preguntas porque es un poco confuso si no lo has visto. Exacto. Porque ya yo te puedo decir el campo. La pregunta del Seba comenzó a la presentación y dijo, ¿cuál es el campo de juego?
Y los que mostraron erraron porque contaban el ingol, la zona de marcación. Por lo tanto, en esta imagen deben centrarse. Mírenla unos 5 minutos antes de entrar. Ya está el campo estelar, este es el perímetro, listo, voy. Estén seguros de esta información porque yo estoy seguro que de esta imagen puede salir una buena pregunta. Eso nada más, Seba. Exacto. Lo que, con respecto a lo que decía el Pancho, sí lo entiendo, porque digamos, el tackle y el rack sí tienen principios como de la ley, que sería como a lo que se quiere llegar con esa ley. Porque como son leyes abstractas por ejemplo, de cobrar o de interpretación, sí tienen principios. En este caso, no es, la ley del terreno es súper clara, ya que son las condiciones que se tienen que dar en el terreno de juego para poder disputar el partido. Otra pregunta o anécdota, no sé si quieren comentar algo. ¿El mínimo del área perimetral era 5 metros o el máximo del área perimetral? Es que como máximo no es un máximo, pero tiene que haber una distancia mínima de 5 metros. Lo dice aquí, no lo dice. No lo dice. El área perimetral, ahí está. El área perimetral no debe ser inferior a 5 metros cuando sea posible. Cuando sea posible, dice la ley. Por ejemplo, si hay un espacio de 3 metros, se puede jugar igual y no hay problema en disputar el partido. Por eso dice cuando sea posible. Pero si, por ejemplo, se da la condición de que en la línea de touch ya 1 metro y hay una muralla de cemento, por ejemplo, quizás no va a ser seguro jugar, dejar la línea de touch donde estaba, porque a 1 metro, ¿cierto? Yo puedo poner un tackle y desplazar al jugador y que esto se lesione. Entonces, por ejemplo, en el caso de que se dé una condición así extrema, por decirlo así, de que haya una muralla de cemento y la línea de touch está a 1 metro, sí sería conveniente y seguro, principalmente seguro, desplazar esa línea de touch. ¿Cachai? Entonces, por eso. Pero el área perimetral no debe ser inferior a 5 metros cuando sea posible. Otra pregunta, duda. Sino para dejar de compartir la grabación. Yo tengo la última. Pancho, Respecto dime. también al área, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, cuando, no sé, las bancas de los jugadores, ¿tienen que estar dentro del área perimetral o tienen que estar fuera del área Sí, perimetral? dentro del área perimetral. Ahí indica que no puede, o sea, tiene que haber una distancia mínima de 2 metros. Indica aquí, mira, te lo voy a marcar. Estamos a anotar aquí. Esos 2 metros, ¿cierto? Es como distancia mínima que tiene que haber para la banca de los jugadores. Y lo indica acá la ley, ¿cierto? Miren, para los que no, si es que no quedó claro dónde tienen que ubicarse las banderas, acá lo marca muy bien. Tenemos una, ¿cierto? Tenemos 4 en la zona de ingol. Acá. Anotar. Tenemos, tenemos una ahí, otra acá y otra acá. Tenemos 4 en este lado, ¿cierto? Y tenemos las otras 4 al lado posterior de la cancha. Ahí llevamos 4, ¿cierto? Tenemos la otra, la línea de 22 metros. Sería una a cada lado. Y otra a la mitad de la cancha. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por este lado, ¿cierto? Y se tienen que sumar las del otro lado, que serían otra de la línea de 22 y otra en el área de ingol. Sobre la línea de juego, la última línea, por decirlo así, es la línea de pelota muerta, que es donde termina la cancha. Esa es la línea de pelota muerta. Más allá de eso no se puede jugar y no hay juego y no hay ninguna ley que ampare esa zona, ¿cierto? Que por ejemplo cuando sale la línea, o sea, cuando patearon un balón y sale por detrás de esa línea, se tiene que volver a la infracción, a lo mejor a un penal, a un scrum, a lo que haya dado la situación del juego para antes de que saliera la línea por la pelota muerta. La línea de touch, ¿cierto? O línea lateral es el lateral de la cancha. La línea de gol es donde comienza el ingol, esa es la línea de gol. La línea de 22 metros es a 22 metros desde la línea de gol.
La línea de 10 metros se cuenta 10 metros desde la línea de mitad de cancha. Y la línea de 5 metros, que es una línea discontinua, se cuenta desde la línea de touch. Los 15 metros, esto quizás pueda parecer, no lo sé, pero también podría ser como pregunta, ¿desde dónde se cuentan los 15 metros? ¿Desde la línea de los 5 metros o desde la línea de touch? Como lo indica el diagrama, se cuenta desde la línea de touch, se cuentan 15 metros. Entonces yo, por este diagrama y por reglamento, yo tendría 10 metros para formar mi line. No lo que nosotros decimos tenemos 15 metros, no. Porque los 15 metros se cuentan desde la línea de touch a los 15 metros que me dé dentro de la cancha. Ojo ahí, que puede ser pregunta. ¿Duda, otra consulta? A todos. Zurita, que está levantando la mano. Ah, ya. Ya. Lo tiene anotado la ley. Vamos a